segundito. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Yo soy Gemma, de la Oficina Acelera PYME del Colegio de Ingenieros Industriales de Asturias. En primer lugar, y como siempre, quiero agradeceros a todos los que os estáis conectando esta tarde para compartir con nosotros esta jornada, que es la tercera del ciclo que estamos dedicando al análisis de datos con herramientas de Microsoft Data. En el día de hoy vamos a hablar de visualización de cuadros de mando en Excel y Power BI. Antes de nada, como siempre también, quiero comentaros que Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública, es quien ha puesto en marcha esta red de oficinas Acelera PYME en toda España. Y que todas estas acciones que realizamos, que son gratuitas y de acceso libre, están cofinanciadas con fondos europeos FEDER del periodo de programación 2021-2027. Aquí en la diapositiva podéis ver a modo de resumen las diferentes actividades que estamos realizando y que estaremos hasta junio de este año para acompañar a las pymes, autónomos y emprendedores asturianos en su proceso de transformación digital. Pues jornadas como la de hoy, visitas a empresas tecnológicas, talleres, hacemos videopíldoras, sesiones de asesoramiento, distintas subvenciones destinadas a la transformación digital. Y además, una vez al año, y además aprovecho para comentaros que este año es el 8 de mayo, hacemos un foro de transformación digital que lo celebramos, ya os comento, el día 8 de mayo, dentro de un par de semanitas, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo. Os animo a que visitéis nuestra página web, que es oapcoias.es, que os suscribáis a nuestro boletín o que nos sigáis en redes sociales para estar informados al día de todas las actividades que hacemos desde nuestra oficina Acelera PYME. También podéis contactarnos para cualquier consulta a través del correo electrónico, por teléfono o bien acudiendo a nuestra oficina de Oviedo. Y un día a la semana también estamos en Gijón, en el edificio AS5 Hub del Parque Científico Tecnológico. Sobre los aspectos organizativos, pues para evitar interferencias y problemas con el audio, las webcams y los micrófonos os las he dejado deshabilitadas. ¿Vale? Las dudas y preguntas que os vayan surgiendo las podéis ir escribiendo en el chat y podemos esperar hasta el final de la charla de Carlos para que él pueda ir respondiéndolas. En ese momento ya habilitaremos los micros por si alguien quiere consultarle a él directamente de viva voz. Y bueno, ahora quiero representaros más bien a Carlos, porque ya le conocéis de las anteriores jornadas. Él va a seguir acompañándonos en esta de hoy, evidentemente, y en las dos que nos quedan. Carlos es ingeniero industrial, especialista en gestión de proyectos y con más de 20 años de experiencia en distintos cargos directivos en empresas como Ferrovial, ACS, del IBEX 35 y ELIS. Desde hace más de 10 años es formador y consultor en herramientas de Data Analytics como Power BI y Excel en distintas empresas y escuelas de negocio. Así que, Carlos, bienvenido y muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros esta tarde. Aquí podéis ver también en la diapositiva un poquito la agenda que vamos a seguir durante la ponencia de Carlos. Y como no quiero quitarle más tiempo, pues nada, por mi parte, nada más. Solo comentaros que mañana os vamos a enviar a todos una encuesta de satisfacción, que si podéis dedicar unos minutos a responderla, os estaremos muy agradecidos porque, bueno, siempre nos ayuda a mejorar. Y nada, muchas gracias a todos por vuestra atención y ya cedo el protagonismo a Carlos para que dé comienzo a su ponencia. Nos vemos al final. Muchas gracias. Perfecto, pues muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos. Gracias como siempre al colegio por organizar estas jornadas informativas que al final lo que permiten es que todos los asistentes estéis un poquito más al día, al corriente de las herramientas o las opciones tecnológicas que tenéis a día de hoy, en este caso en relación con análisis de datos. Y el objetivo, voy a compartir pantalla y así podemos... Vale. Podemos hablar y ver al mismo tiempo. El objetivo de esta sesión, de estos 90 minutos, que parece que no, pero al final pasa muy rápido, es tratar de, por lo menos, tener una visión general de para qué sirve y, sobre todo, qué características específicas tiene una visualización de cuadros de mando cuando se hace sobre una herramienta como es Power BI o cuando se hace con una herramienta quizá un poco más clásica o más conocida como es Excel. Hay ciertas similitudes y hay muchísimas diferencias. De hecho, la principal diferencia de Excel y Power BI es precisamente esta, es decir, la parte visual. Para los que habéis asistido a las sesiones anteriores o los que no lo habéis hecho, simplemente comentaros que cuando hablamos, por ejemplo, de Power BI, bueno, en general también cuando hablamos de Excel, cuando hablamos de montar o de crear un cuadro de mando, estamos hablando principalmente de por lo menos tres cosas. De crear el modelo de datos, es decir, las distintas tablas que conectadas de una determinada forma forman el modelo de datos y poseen o contienen la información que después vamos a reflejar en ese cuadro de mando, sea información financiera, sea información de operaciones, sea información comercial, información del tipo que sea almacenada en múltiples tablas conectadas de una determinada manera para que formen lo que se llama un modelo de datos. La segunda parte o la segunda pata en la que apoyamos directamente ese cuadro de mando es la propia visualización, es decir, cómo con elementos visuales, sean gráficos, sean mapas, sean tablas, sean matrices o sean tablas dinámicas si estamos en Excel, de alguna forma resumimos y mostramos esa información a los usuarios.
Y luego hay una tercera pata que es la posibilidad de, para precisamente esos elementos de análisis que mostramos, para que nos muestren efectivamente los elementos calculados o los cálculos que exactamente necesitamos, pues quiero ver las ventas de este año en una columna, quiero ver comparadas las ventas del año pasado en la columna de al lado, quiero ver la variación porcentual, quiero comparar cada una de esas ventas con la media de las ventas del año anterior, cualquier tipo de cálculo o análisis que yo necesite al final hacer para cargar de contenido esos elementos visuales y analíticos, los vamos a hacer con un lenguaje que se llama DAX, ¿vale? Data Analysis Expressions. La cuestión es que de esos tres elementos que estamos hablando, que principalmente los vemos muy fácilmente en Power BI, aquí tengo un cuadro de mando abierto, básicamente tenemos aquí el modelo de datos, ahora hablaremos un pelín de él antes de meternos en la parte visual, tenemos un modelo de datos, sobre ese modelo de datos hemos construido una serie de elementos visuales secuenciados o organizados en pestañas, y en muchos de ellos, por no decir en la inmensa mayoría, pues hemos ido calculando, gracias a ese lenguaje DAX, a esas instrucciones en DAX, aquellas cosas que después pues, forman parte de las distintas columnas o todos los distintos campos que forman parte de un elemento visual que calcula las barras, las líneas o lo que sea. En Excel sucede algo parecido, es decir, en Excel realmente también existen esos tres componentes. Nosotros normalmente, cuando hacemos un cuadro de mando bien hecho, primero desarrollamos el modelo, es decir, hacemos exactamente lo mismo que hacemos con Power BI, directamente nos conectamos a esas tablas externas que tienen esa información que queremos de alguna forma resumir. Después utilizamos los elementos visuales que hay en Excel para mostrar esa información de múltiples maneras distintas y también podemos apoyarnos, porque también se puede hacer en Excel exactamente igual o casi exactamente igual, en ese lenguaje DAX para calcular cosas que a lo mejor directamente con los datos no podemos calcular, pero con ese lenguaje de cálculo podemos hacer para precisamente dotar de contenido estos elementos visuales. ¿Cuál es la diferencia principal entre Excel y Power BI? Básicamente la interactividad. Es verdad, y lo vamos a ver, que los elementos visuales o analíticos, es decir, tablas dinámicas, pero sobre todo elementos visuales, elementos gráficos, en Excel son mucho más estáticos, es decir, no permiten, ahora lo veréis, que el usuario interactúe con ellos, ni muchísimo menos de la forma que se hace con Power BI. Al mismo tiempo, además, Power BI tiene una diversidad de elementos visuales muchísimo más amplia y además es altísimamente configurable comparado con lo que podemos configurar en Excel. Es cierto que en Excel cualquier elemento visual se puede configurar, pero hasta cierto punto, es decir, normalmente hay una metodología que lo que permite es crear un elemento visual, elegir o seleccionar los componentes de ese elemento visual que queremos ver o no ver, pues quiero ver el título, quiero ver la leyenda, no quiero ver las etiquetas de datos, no quiero ver la tabla de datos. Y cuando ya hemos hecho eso, básicamente tenemos algunas características o parámetros de cada uno de esos componentes, del título, de los quesitos del disco, de las barras, de las etiquetas de datos que podemos configurar. Pues el tamaño de letra, el tipo, la ubicación, pero no mucho más. Sin embargo, cuando estamos hablando de Power BI, la capacidad que vamos a ver que tenemos a la hora de configurar cada uno de los elementos visuales es altísima comparada con Excel. ¿Significa eso que Excel es peor que Power BI o que Power BI es mejor que Excel? Básicamente, cada uno de ellos sirve para lo que sirve. Es verdad que la principal diferencia entre ambos, con mucha diferencia con respecto a Power BI, es la parte visual. Power BI es mucho más potente visualmente que Excel. Y luego tenemos otra diferencia que es bastante significativa y es que esa información que nosotros hemos plasmado en forma de cuadro de mando, después va a ser muy sencillo subirla a la nube, es decir, publicarla, y que desde cualquier otra ubicación, con los permisos adecuados, el destinatario que nosotros queramos pueda acceder a ese cuadro de mando y consultarlo. Pero insisto que la principal diferencia es un poco el objetivo de la ponencia o de la sesión de esta tarde, es esa diferencia en cuanto a la configuración y sobre todo, repito, en cuanto a la interactividad, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo en cada uno de ellos para poder compararlo. Antes de eso, el meternos directamente a analizar cómo está hecho, a mostrar un cuadro de mando que sea pues, más o menos llamativo, que tenga más o menos distintos elementos, lo más importante, aunque suene un poco extraño, aunque choque, es siempre tener claro con qué modelo de datos hemos construido ese cuadro de mando. Porque al final la parte visual, entre comillas, es la más sencilla. Tiene una parte artística, tiene un componente, digamos, de diseño visual, pero principalmente ese cuadro de mando va a estar correctamente hecho si los datos que están por debajo están correctamente organizados. Y para eso tenemos que tener claro que siempre vamos a construir un cuadro de mando por encima de un modelo de datos, que no es más, repito, que el habernos conectado a distintos orígenes de datos, distintas tablas, haberlas conectado todas y a partir de ahí mostrar visualmente lo que nosotros queramos. Entonces, ¿cuál es el modelo de datos que tenemos en esta solución que os estoy mostrando, que estamos empezando a ver en Power BI? Pues el modelo de datos, venimos por aquí. Esto está hecho directamente con un archivo que es gratuito, de hecho, de Microsoft, que sirve precisamente pues, para temas docentes o simplemente para hacer pruebas, en donde básicamente lo que tenemos, no vamos a entrar en detalle en cómo lo hemos construido, porque si no,
necesitaríamos una sesión más grande que esta solo para hacerlo, pero para que os hagáis una idea, tenemos aquí una tabla principal de ventas, porque lo que estamos haciendo es suponer que formamos parte de una empresa que vende en todo el mundo, que en todo el mundo tiene una serie de tiendas físicas o que vende también por internet y que vende una serie de productos en todo el mundo. Entonces, básicamente tenemos una tabla principal, que la tenemos aquí en el centro, ventas, ¿vale? Que tiene algo parecido a esto que tenemos aquí, ¿vale? Tenemos una tabla principal en donde sabemos cuándo hemos vendido, por qué canal hemos vendido, en qué tienda hemos vendido, qué producto hemos vendido, con qué promoción hemos vendido, qué cantidad hemos vendido y si ha habido una devolución total o parcial de esa venta, pues también qué cantidad nos han devuelto. Con lo cual, al final, lo que hemos vendido de forma efectiva es básicamente la diferencia entre esas dos últimas columnas. Fijaros que está todo completamente codificado. Es decir, aquí no hablamos, el canal no está textualizado, la tienda no está textualizada, el producto que hemos vendido no está textualizado, está todo correctamente codificado. ¿Por qué? Porque fijaros que esta tabla, lo pone por aquí abajo, tiene más de 2 millones de líneas. Es una tabla gigantesca. Intentar mover eso, por ejemplo, con un Excel, es mucho menos eficiente que con Power BI. De hecho, es otra de las características más representativas cuando comparamos la parte visual de Excel y de Power BI. Es decir, el algoritmo visual de cálculo de Power BI está mucho más afinado, es mucho más eficiente a la hora de ser capaz de mover una tabla principal con más de 2 millones de registros y una serie de tablas adicionales que completan esta, de una forma muy sencilla, de manera que cuando hacemos un filtro, cuando modificamos cualquier elemento, cualquier parámetro de la pantalla, tiene que volverlo a calcular todo, prácticamente es casi instantáneo. Fijaros que vamos a estar moviendo, repito, un modelo de datos donde en la tabla principal, las ventas, pues tiene, insisto, más de 2.200.000 registros y prácticamente no le va a costar nada cuando yo estoy trabajando en un ordenador ahora mismo, que es un ordenador normal y corriente, con una videoconferencia al mismo tiempo, con un Excel abierto en paralelo y aún así no le va a costar demasiado refrescar la pantalla. Fijaros que junto a esta tabla principal de ventas, tenemos por aquí, si hemos dicho que esa tabla de ventas tiene la tienda en la que hemos vendido, el producto en el que hemos vendido, el canal por el que hemos vendido, bueno, pues viene acompañado de precisamente una tabla con los canales, que es la que tenemos aquí, ¿vale? El canal o los canales por los que hemos vendido, pues podemos por 4 canales, por tienda física, online, catálogo y reseller, por ejemplo. Tenemos también otra tabla que acompaña la tabla de ventas, que es la que, precisamente, como en esa tabla tenemos qué producto hemos vendido, pues tenemos una tabla con los distintos productos que hay. Y esos productos, pues los tenemos aquí, en otra tabla, productos. Cada uno de los productos que existen, pues el nombre del producto, la descripción, la subcategoría a la que pertenece, quién lo ha fabricado, qué tipo de producto es o cómo se llama, qué color tiene, el tamaño, el peso, una serie de propiedades o características, el coste que tiene unitario de fabricación y el precio de venta de cada unidad, ¿vale? Además, esta tabla de productos, uno de los elementos que tiene es a qué subcategoría pertenece cada uno de los productos, que también está codificada. Bueno, pues tendremos que tener en algún sitio, y lo podemos ver en el modelo, dependiendo de cada producto, tendremos otra tabla en donde precisamente identificamos de cada una de esas subcategorías a quién nos estamos refiriendo. Pues esa tabla la tenemos también dentro del modelo y es esta tabla que tenemos aquí, subcategorías. Cada uno de los productos tiene una subcategoría, que son todas estas, y esas subcategorías las tenemos agrupadas en categorías de producto. Por lo tanto, tendremos que tener otra tabla más, y lo tenemos aquí marcado en el modelo, con las distintas categorías del producto, ¿vale? Y esa tabla pues la tenemos aquí. ¿Dónde estás? Esta de aquí, con las 6, 7, 8 categorías que tienen todos nuestros productos, ¿vale? Como además hemos dicho que las ventas se realizan cada una de ellas bajo una determinada promoción, pues tenemos también una tabla de promociones. Y efectivamente, aquí tenemos una tabla de promociones, ¿vale? Cada venta que se ha producido incorporando, utilizando una determinada promoción de las 15, 20 o 30 que tenemos, ¿vale? Y como cada venta se ha producido en una determinada tienda, aquí estás, en una determinada tienda, pues seguro que tenemos por ahí alguna tabla que nos diga cuáles son las tiendas que tenemos a lo largo del mundo, qué significa el 1, el 30 o el 211. Pues efectivamente tendremos que tener por aquí una tabla de tiendas que nos dice cada una de las tiendas, pues qué ubicación geográfica tiene, qué tipo de tienda, cómo se llama, cuántos empleados tiene, cuántos metros cuadrados o cuál es el nombre abreviado, por ejemplo, de esa tienda. Todo este trabajo, es decir, el montar todas estas tablas, no lo vamos a ver ahora, lo hemos hecho básicamente con Power Query, que ya lo comentamos en sesiones anteriores. Es decir, nos hemos conectado a ese origen de datos donde había una serie de tablas que a lo mejor no eran estas exactamente tal y como las estamos mostrando, sino que las hemos tenido que transformar, que filtrar, a lo mejor que corregir o completar, pero finalmente hemos llegado a montar,
este cuadro de este modelo de datos, ¿vale? Las tiendas que hemos visto que una de las columnas o de los campos es la ubicación donde está cada una de ellas, lo que se llama una clave geográfica, que estaba por aquí, ¿vale? Las tiendas, hay una columna que nos dice cuál es la ubicación geográfica codificada, es decir, dónde está esa tienda ubicada, y por lo tanto la última tabla o la penúltima tabla que tenemos que tener en cuenta en este modelo es que habrá alguna que nos traduzca ese numerito a cuál es esa ubicación geográfica. Y efectivamente, pues tenemos por aquí una que nos dice cada ubicación geográfica, pues en qué continente está y en qué país está. A ese calendario, a ese modelo de datos que le falta un calendario, ese modelo de datos, y con esto termino, tenemos, insisto, una tabla principal de ventas que se apoya en el canal en que se ha vendido, el producto que se ha vendido, la promoción con la que se ha vendido, la tienda en la que se ha vendido, y lo único que nos falta es un calendario que nos provea precisamente de todas y cada una de las fechas en las que se ha producido una venta, para que en un momento dado, cuando nos haga falta utilizar cualquier dato relativo a fecha, pues el año en el que se ha producido, el mes o el mes en texto, lo podamos utilizar directamente para cualquier elemento visual analítico. Todo esto que tenemos aquí montado directamente sería el modelo inicial de datos, ¿vale? Nuestra tabla principal, nuestras tablas auxiliares y nuestro calendario. Y teniendo eso claro, es cuando entonces empezamos a montar directamente el cuadro de mando. No hace falta que nos sepamos de memoria perfectamente todas y cada una de las tablas, qué es lo que tienen dentro, pero sí por lo menos que tengamos una idea general de cómo está montado nuestro modelo de datos. Es lo que se llama un modelo de estrella, con una tabla principal, con 2 millones o más de 2 millones de líneas, una tabla de canales con a lo mejor 4 o 5 líneas o 5 registros, a lo mejor 200 o 300 productos, 20 promociones, 200 tiendas y todas las fechas de calendario desde la primera hasta la última venta que se ha producido en esa tabla principal de ventas. Insisto que esa idea o esa imagen la tenemos que tener siempre en la cabeza, no necesitamos saberla específicamente al detalle, pero sí tener una idea aproximada de con qué tipo de modelo y cómo está repartida la información, porque cuando tengamos que cargar de datos cada uno de los elementos visuales que van a formar parte o que puedan formar parte de nuestro cuadro de mando, vamos a tener que saber de dónde sacamos la información, dónde está el nombre de un determinado de los productos, dónde está el nombre de las tiendas, dónde están los continentes, dónde están las cantidades y los precios unitarios para multiplicarlos, porque cada dato puede estar en tablas distintas. Entonces tenemos que saber dónde tenemos que ir a buscar cada uno de esos elementos, ¿vale? Una vez que eso lo tenemos claro, lo que hacemos es montar directamente el cuadro de mando. Y para empezar a montar el cuadro de mando, insisto, siempre sobre un modelo de datos ya construido y definido, lo primero que tenemos que tener claro es qué es lo que queremos mostrar. Es decir, ni Power BI, ni Excel, ni ningún otro programa nos va a anticipar qué es lo que tenemos que enseñar o calcular o mostrar. Es decir, tenemos que ser nosotros los que normalmente, pues, en muchas ocasiones con papel y lápiz, hacer un pequeño boceto o borrador de qué es lo que nos gustaría y de qué manera que ese modelo, ese cuadro de mando nos mostrara. Entonces, aquí, por ejemplo, me vengo a visualizaciones. Una de las ventajas, repito, que tiene Power BI es que tiene un montón de elementos visuales ya precargados directamente desde el principio y además la posibilidad de cargar, luego lo veremos, un montón de elementos adicionales más. Es decir, junto con todos los tipos de elementos visuales que tienen disponible o que vienen cargados con Power BI, que hay bastantes, insisto, tanto analíticos como gráficos. Al mismo tiempo, hay mucha gente a lo largo y ancho del mundo que, pues no digo que dedique el 100% de su tiempo, pero sí una parte importante a desarrollar, además de forma gratuita, en casi todos los casos, elementos visuales distintos a los que vienen precargados por defecto en Power BI, y nosotros vamos a tener la capacidad de utilizarlos, de descargarlos y de utilizarlos como un elemento más, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues fijaros que aquí tenemos un cuadro de mando en Power BI con una primera pestaña, una primera hoja, en donde este elemento de aquí, lo primero que tenemos es un filtro. ¿Cómo se carga, cómo se crea y cómo se carga de contenido un elemento visual en Power BI? Pues lo que se hace básicamente es elegir de aquí, de los distintos tipos de elementos visuales, con cuál queremos trabajar. Si yo, por ejemplo, pincho en esta zona que no tengo nada y quiero cargar en ese recuadro que ahora mismo está vacío, por ejemplo, un filtro, pues me puedo venir aquí y cargo el tipo de elemento visual que quiero colocar. Luego tengo la posibilidad de ubicarlo, básicamente, en esa zona, ¿vale? Para que geométricamente pues encaje exactamente donde tiene que encajar, ¿vale? El siguiente paso, una vez que yo he elegido el tipo de elemento visual, ahora vamos a hacer simplemente uno, vamos a analizar uno simplemente, no lo vamos a hacer porque ya está creado. Una vez que ya hemos elegido el tipo de elemento visual con el que queremos trabajar, lo siguiente es cargarlo de datos y configurarlo visualmente. Y para hacer eso, fijaros que todos los elementos visuales, lo tenemos aquí, hay partes, digamos, que son comunes. En primer lugar, hay una sección
que está justo a continuación del tipo de elemento visual, que lo que nos va a permitir es decirle al sistema con qué tiene que alimentar ese elemento visual, que son los datos en los que se va a basar, pues si es un filtro para filtrar, si es un gráfico que queremos en el eje horizontal, en el eje vertical, si es una tabla o es una tabla dinámica, una matriz, que es como se llama aquí, que queremos en filas y en columnas y dentro de la propia matriz calculado, todo eso lo tenemos que alimentar. En este caso, por ejemplo, como es un filtro, imaginaros que yo dijera, por ejemplo, que quiero filtrar directamente por el continente o el país del que estemos hablando. Pues yo tendré que saber dónde tengo en mi modelo de datos los países, por ejemplo. Pues hemos dicho que dentro de nuestras tablas, la tabla de ubicación geográfica, esta de aquí, la voy a abrir, es la que tiene una columna o un campo con el nombre del país y otro con el nombre del continente. Pues cojo el país y directamente lo cargo en la parte de campo. ¿Para qué? Pues precisamente para que me permita elegir uno o varios de ellos y a partir de ahí, como es un elemento de tipo filtro, se va a encargar de filtrar todo lo demás que hay en la pantalla. ¿Qué sucede cuando estamos configurando un elemento visual o analítico, insisto, en un cuadro de mando en Power BI? Que la capacidad de personalizar ese elemento es muchísimo mayor de lo que tenemos, por ejemplo, en Excel. Si además de elegir el tipo de elemento visual de entre la lista de los que tenemos disponibles y cargarlo de información, en este caso, cuando es un filtro, solamente lo cargamos en principio con un elemento, se puede cargar con más, ¿vale? Nos vamos a la brochita, que es el elemento que tenemos al lado, y aquí básicamente vamos a tener dos menús, siempre, en todos y cualquiera de los tipos de elementos visuales que tenemos en Power BI. Un primer menú, que normalmente se va a llamar objeto visual, con todas las propiedades o características que podemos personalizar o configurar para ese tipo de objeto concreto. Hay objetos como es, por ejemplo, un filtro como este, que solamente tienen 3 familias de opciones. Hay objetos como una tabla o un gráfico, que pueden llegar a tener muchísimas más opciones configurables. Pero es que dentro de cada una de estas, puedo abrir y puedo abrir y puedo abrir. Fijaros que el despliegue de opciones que son configurables es significativamente más grande, pero es que puedo seguir abriendo. Voy a plegar valores, voy a plegar encabezados de segmentación y voy a plegar configuración. Y si solamente abro esta primera sección, resulta que puedo abrir aquí y puedo abrir aquí, con lo cual, fijaros que empiezan a aparecer más y más y más características o configuraciones que puedo elegir de este elemento visual en concreto. Si, por ejemplo, me voy al encabezado de la segmentación, es decir, al titulito que va a aparecer aquí arriba, y abro directamente las opciones que me ofrece, puedo hablar de cómo quiero que sea ese texto, qué borde quiero darle a ese texto, qué fondo le quiero dar a ese texto, o incluso le puedo poner un determinado tipo de icono que acompaña al texto. Y si, por ejemplo, me voy no al encabezado, sino al valor, a los datos, a la lista de opciones que me está dando ese filtro, pues también tengo una serie de alternativas. Puedo pedirle características de cómo tiene que escribir esas distintas alternativas, qué borde le tiene que poner a cada una de ellas o qué fondo le tiene que poner a cada una de ellas. Fijaros que la cantidad, y es un ejemplo muy sencillo porque este es un componente muy, muy básico en ese sentido, la cantidad de elementos o de opciones que yo puedo tocar o puedo configurar solamente en un elemento tan básico como este es muy alta. Pero es que además, junto con las propiedades específicas de ese objeto visual, que es lo que tenemos aquí, siempre vamos a tener una segunda opción, que es lo que se llaman las características generales, que son exactamente las mismas para cualquier elemento visual del tipo que sea un filtro, sea un mapa, sea una tabla, sea un gráfico. Todos y cada uno comparten todas estas familias de propiedades. Y fijaros que puedo abrir esta. Fijaros, si solamente me pongo a desglosar cualquiera de ellas, la cantidad de opciones que me salen en pantalla, ¿vale? Si pliego esta y despliego la siguiente, fijaros aquí también, si activo el título, la cantidad de opciones que podría llegar a tener. Si activo, por ejemplo, los efectos de fondo, borde y sombreado, también la cantidad que podría tener. Insisto, simplemente para que os quedéis con la idea de que si abriéramos todas y cada una de esas opciones, fijaros la cantidad de parámetros y de cosas que podríamos utilizar para llegar a personalizar algo tan sencillo como un filtro como tenemos en pantalla. Esa filosofía y esa capacidad de modificar visualmente gran cantidad de características de un objeto dentro de un cuadro de mando en Power BI, es cierto que no la vamos a tener en Excel. Las capacidades de personalización en Excel son mucho más limitadas, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? En este caso no hace falta que creemos un filtro, pues ya tenemos aquí arriba uno, con lo cual este lo voy a borrar y vamos a analizar uno que ya tenemos hecho, que es este de aquí. ¿Qué sucede? Que en este caso, cuando estamos en Power BI y tenemos un filtro, ese elemento de filtro básicamente se llama así porque va a condicionar o modificar todo el resto de elementos que están en la pantalla, en este caso en la hoja en la que estamos. Si yo directamente selecciono, por ejemplo, otro año distinto, pues lo que hace, fijaros, esos 2 millones y pico de líneas con información de 2 o 3 o 4 años, acompañados de tiendas, de artículos, de ubicaciones geográficas, fijaros lo que prácticamente no tarda nada en volver a recalcular
absolutamente todo lo relativo a un año concreto, ¿vale? Un elemento de tipo filtro lo que hace es básicamente filtrar o condicionar todos los demás. ¿Y todos los demás cuáles son? Pues fijaros que si ese filtro lo hemos cargado con el año de las ventas y lo hemos configurado simplemente para decirle, por ejemplo, que queremos que sea una lista vertical, por ejemplo, que se tenga que seleccionar de forma obligatoria un único elemento del filtro, no se puede seleccionar varios, pues lo que va a hacer, por ejemplo, es con este otro elemento de aquí, que es un elemento de tipo tarjeta, es un elemento de este tipo, ¿vale? 1, 2, 3, es una tarjeta que básicamente lo que hace es mostrar el resultado de un cálculo. En esa tarjeta lo que hemos hecho es meter el cálculo que totaliza todas las ventas de forma general y como el filtro que tenemos aquí influye o condiciona lo que esa tarjeta nos está mostrando, pues al final esa tarjeta nos acaba mostrando solo las ventas de un determinado año, que es el que el filtro nos está marcando. Aquí tenemos otra tarjeta también, por ejemplo, lo podemos comprobar porque efectivamente es un elemento visual de tipo tarjeta. Lo hemos cargado también con, en este caso, el cálculo que hemos hecho comparando las ventas del año elegido entre las ventas o comparadas con las ventas del año inmediatamente anterior al elegido y en porcentaje pues nos da esa cantidad. Insisto que al final cualquier elemento visual de ese tipo que tengamos en nuestro cuadro de mando estará influenciado en esta hoja por cualquier filtro que tengamos. En este caso el único que hay de momento que es este de aquí. ¿Qué tenemos en el tercer elemento visual de tipo tarjeta? Pues lo mismo, pero en caso contando el número de tiendas. Nos vamos a la tabla que tiene las tiendas, contamos el total de tiendas y al final lo que va a hacer es contarnos las tiendas que tengan actividad solamente en el año que estemos mostrando. Fijaros que en medio tenemos también elementos visuales que son básicamente iconos o son imágenes. Se pueden cargar también, de hecho, tienen su propia configuración, tienen muy poquitos elementos o parámetros que configurar, porque son elementos muy, muy simples, son imágenes estáticas, pero también tienen cosas que configurar. Y como todos y cada uno de los elementos visuales de Power BI, siempre tienen exactamente las mismas propiedades en la otra familia, en otro grupo, en la otra pestaña de configuración general. Insisto que la parte de general es exactamente la misma en cualquier elemento que veamos en pantalla, ¿vale? Y aquí lo que tenemos es otra tarjeta más que lo que hace directamente es ese tipo de elemento, 1, 2, 3, cargarlo con con una medida que cuenta número de personas y que automáticamente cuando nosotros elijamos un determinado año nos va a contar la plantilla de todas las tiendas que tengan actividad en ese año concreto. ¿Qué sucede? Que además de estos elementos visuales que son muy sencillitos, pues hemos creado alguno más. Aquí tenemos varias tablas y tenemos un mapa. Básicamente la creación y el dotar de contenido a esos elementos es en principio igual, de hecho es la parte más sencilla de Power BI. Yo quiero, por ejemplo, una primera tabla que tengo aquí con 3 columnas. Quiero que me diga para cada uno de los canales el total de ventas y la variación comparada, por ejemplo, con el año anterior. Bueno, pues lo voy a pinchar para comprobarlo, pero básicamente lo que hemos hecho en esta tabla es crear un objeto tabla, que es este de aquí, y después alimentarlo con 3 datos distintos. ¿De dónde hemos sacado los canales? Pues muy probablemente de la tabla de canales, el nombre de cada uno de los canales, pues catálogo, online, reseller y tienda, por ejemplo. ¿De dónde hemos sacado las ventas? Pues probablemente del mismo sitio, de la misma medida con la que hemos alimentado esta tarjeta de aquí arriba. En este caso, en esta tarjeta, solamente nos daba la medición de las ventas del año del que estuviéramos hablando. En este caso, si con el mismo elemento alimentamos la segunda columna de este objeto tabla, como al final es el contexto, el donde ubiquemos ese cálculo, el que va a definir cómo se hace ese cálculo, pues si en este caso estamos haciendo una tabla que tiene filas distintas por canales de venta distintos, pues lo que nos estará haciendo es calcular la venta por tipo de canal de venta, ¿vale? Y si al final el mismo elemento con el que hemos calculado esta tarjeta, que es comparar las ventas de las que estemos hablando con las ventas equivalentes, iguales pero del año anterior, pues si ese mismo elemento con el que hemos cargado esta tarjeta de aquí arriba lo utilizamos también para calcular la tercera columna de esta tabla de aquí, es decir, esto de aquí, pues básicamente vamos a hacer lo mismo. Allá donde lo coloquemos, calcularemos las ventas que tengan que ver con ese contexto, es decir, separadas directamente por canal y además comparadas con las equivalentes o las mismas del año anterior para ver si hemos crecido o hemos decrecido. Entonces, realmente cargar de contenido esa tabla para que las 3 columnas nos ofrezcan lo que estamos buscando es relativamente sencillo si tenemos un modelo de datos correctamente montado y sabemos dónde está cada cosa y si hemos calculado con DAX aquello que necesitamos calcular para después ubicarlo dentro de los contenidos de un elemento visual concreto. ¿Cuál es la segunda parte?
pues irnos a la brochita y visualmente elegir cómo queremos que se nos muestre, en este caso, ese elemento visual. Pues quiero que la línea de títulos no tenga sombreado, lo quiero un determinado tamaño, lo quiero con el fondo blanco, en texto azul, quiero una línea azul al principio y al final de los registros, quiero totalizar en azul también. Todo eso, que es básicamente la parte visual, es lo que hacemos. Fijaros que aquí tenemos un montón más de propiedades, de cosas que podemos cambiar. Fijaros la diferencia de opciones editables o manipulables comparado, por ejemplo, con un filtro normal y corriente, como hemos visto antes. Un objeto tabla tiene muchísimas más propiedades todavía que son editables. Y todo esto son propiedades o características, familias de opciones que podemos cambiar, que hacen referencia a todos los componentes que tiene un objeto de tipo tabla. Pero a eso hemos dicho que se le suma también todas las propiedades que tiene cualquier tipo de objeto de Power BI por el hecho de ser un objeto de Power BI, porque repito que esto es común a todos y cada uno de ellos. Claro, la pregunta es, ¿cuántos, así, yo no lo he calculado nunca, pero ¿cuántos elementos distintos podríamos llegar a personalizar o cambiar dentro de un objeto tabla, por ejemplo? Pues probablemente más de 300, ¿vale? 300 o 400 casi con seguridad si abrimos todas y cada una de las opciones posibles entre las que son de objeto visual específico y las que son de configuración general, ¿vale? ¿Qué hemos hecho en este otro elemento? Pues básicamente lo mismo. Hemos hecho una tabla muy parecida a la anterior, de hecho es prácticamente calcada a la anterior, y seguramente lo que habremos hecho es sustituir la columna de canal para, en vez de clasificar por canal, directamente clasificar por región, ¿vale? Nos venimos aquí y podemos comprobar que efectivamente las ventas son las mismas, la variación es la misma, y lo único que hemos hecho es, donde en la tabla anterior directamente diferenciábamos por canal de venta, pues aquí directamente diferenciamos por región o por continente o por país o lo que queramos. Y aquí, pues probablemente sea muy, muy parecida también a la anterior, y lo único que hemos hecho es eliminar de una copia que hemos hecho de la tabla anterior, eliminar la última columna de variación, quedarnos con la de venta, y la primera columna, pues de nuestro modelo de datos, buscar donde teníamos los nombres de las tiendas, quitar, si habíamos hecho una copia de esta, quitar la columna de región, o si habíamos hecho una copia de esta, quitar la columna de canal, ¿vale? Y en su lugar poner el nombre de la tienda. Y con un elemento visual que ya teníamos construido, con muy poquito trabajo, es decir, prácticamente haciendo una copia de esta tabla, colocándola aquí y yendo a la configuración de esta tabla, quitando la tercera columna y cambiando la primera, y en vez de poner registro región ponemos tienda, pues con muy poquito trabajo ya tenemos ese elemento visual. Todo lo que pongamos directamente en la pantalla, en el panel que tengamos en este momento en pantalla, cualquier filtro que tengamos activo va a afectar en principio a todo, ¿vale? Lo que pasa es que en Power BI además hay una serie de elementos adicionales que hacen mucho más interactivo el manejo de la información que, repito, no existen en Excel. Por ejemplo, además de que haya un filtro, como es este caso, que va a afectar a todo aquello que tengamos en cada momento en esta pantalla o en esta hoja, cualquier elemento o casi cualquier elemento, no todos, pero la gran mayoría de elementos visuales o analíticos que podamos utilizar para darle contenido a un cuadro de mando, tienen además la capacidad adicional de servir de filtro al resto. Es decir, esto que tenemos aquí es un filtro evidente para elegir el año. Esto que tenemos aquí es una tabla que en principio nos informa de las ventas por canal y la variación con respecto al año pasado. Pero además esa tabla, aunque no está pensada para ello, sirve o puede servir también para filtro. Es decir, si yo quiero filtrar del resto de la hoja solamente lo que tenga que ver con tiendas físicas, me puedo venir directamente a esta tabla, pinchar en esa línea, y lo que va a hacer pinchando en esa línea es que va a filtrar todo lo que tengamos en el resto de la hoja solamente para aquellos datos, aquellos registros que tengan que ver con tienda física, por ejemplo. Fijaros que este elemento no es un filtro, es decir, es una tabla, pero se puede utilizar como filtro también. Por ejemplo, si no quiero que filtre por tienda física, vuelvo a hacer clic y filtro por la totalidad. Si, por ejemplo, quiero filtrar solamente por online, pues pincho y repito que todo lo demás, es decir, todo lo que quede directamente en la pantalla, se filtra automáticamente con esa característica, ¿vale? Esa capacidad interactiva que tenemos en Power BI, en Excel, pues no existe. No solamente eso, voy a pinchar otra vez, es que cualquier elemento que no tiene por qué ser una tabla, aquí, por ejemplo, este mapa tan llamativo que tenemos, en realidad es muy sencillo de construir. Hemos incorporado un elemento visual de tipo mapa y le hemos cargado dos datos, el nombre del país y el volumen de ventas, para que nos ponga la burbujita o el circulito más grande o más pequeño. ¿De dónde hemos sacado el nombre del país? Pues probablemente de una tabla donde están los nombres de los países. ¿De dónde hemos sacado las ventas? Pues las ventas que teníamos calculadas, que son las mismas que hemos utilizado para esta columna de ventas aquí, para esta de aquí,
para esta de aquí o, por ejemplo, para esta tarjeta que tenemos aquí arriba. Y este elemento visual que tenemos aquí, repito, igual que cualquier otro elemento o casi cualquier otro elemento visual que tengamos en un cuadro de mando de Power BI, nos puede servir para filtrar el resto de la pantalla. Si yo, por ejemplo, quiero solamente las ventas que tienen que ver con China, puedo pinchar aquí y automáticamente no solamente selecciono China, sino que todo lo demás se filtra específicamente con esa propiedad o esa condición, esa característica. Un gráfico no está pensado para hacer de filtro, pero tiene esa capacidad. Hay una pequeña diferencia, hay una pequeña condición, y es que yo no puedo utilizar más de un filtro al mismo tiempo cuando trato de que elementos visuales que no son filtros se comporten como tal. Es decir, si yo quiero filtrar por este gráfico, no voy a poder filtrar por esta tabla o por esta o por esta. No voy a poder utilizarlas como filtro. Si deshago esa operación haciendo clic otra vez, ¿vale? Ahora sí que puedo elegir que, además de los propios filtros que actúan como tal, que cualquier otro elemento visual que no es en principio un filtro, actúe como filtro. Simplemente repito, haciendo clic en ese elemento para que todos los demás de esa hoja directamente se filtren con esa propiedad. Si no quiero hacer eso, pues hago clic y listo, ¿vale? Y fijaros además que otra cosa que también llama mucho la atención cuando estamos en Power BI, que es otra diferencia bastante significativa con un cuadro de mando en Excel, en este caso, es que podemos fácilmente o de una forma relativamente fácil completar y ampliar la información que cualquier elemento visual nos está proporcionando. Por ejemplo, si nosotros aquí tenemos una tabla con las ventas por región y la variación con respecto al año anterior, llega un momento que con esta tabla, con esta y el mapa aquí en medio, el espacio disponible para seguir agregando elementos visuales prácticamente es muy limitado, por no decir que se acaba. Si yo quiero hacer más cosas o quiero mostrar más cosas, evidentemente siempre tengo la opción de ir creando nuevas hojas o nuevas pestañas y en un momento dado cargar de información visual esas nuevas pestañas. Pero ¿qué sucede cuando yo quiero, sin tener que crear una nueva pestaña, me gustaría poder dar información adicional? Es decir, por ejemplo, lo que está haciendo aquí. Me gustaría poder navegar por el nombre de una determinada región y que el programa solamente de esa región me hiciera un segundo mapa con las tiendas y el volumen de ventas de esa región en concreto. ¿Puedo en un momento dado completar o complementar la información de cada una de estas regiones, por ejemplo? Sí, hay una capacidad que no existe en Excel y que sí existe directamente en Power BI, que es lo que se llama crear una página específica de información sobre herramientas. Es decir, cuando nosotros creamos, por ejemplo, aquí tenemos una hoja que se llama resumen global. Vamos a crear una segunda hoja, una siguiente hoja. Le damos a más y creamos una nueva, ¿vale? La tenemos aquí al final, página 1. Vamos a suponer que queremos directamente hacer una tabla muy sencilla que nos diga el nombre de la tienda y directamente lo que ha vendido. De todas, directamente, sin ningún tipo de filtro, ni condición, ni nada parecido. Vamos a hacer una tabla muy sencilla. Vamos a poner aquí, en el borde. Vamos a poner esto abajo del todo. Y le vamos a pedir que esa tabla tenga simplemente dos columnas. El nombre de la tienda y lo que ha vendido, ¿vale? Pues las tiendas las tenemos aquí en Stores. Nombre de la tienda, por ejemplo. Primera columna. Y para cada una de ellas, pues que me diga lo que hemos vendido. Pues me imagino que aquí en ventas tendremos, ¿dónde estás? Medidas generales, estará aquí arriba. Las ventas, un poquito más grande. Vale. Las ventas, por ejemplo, pues las ponemos en la segunda columna. ¿De acuerdo? Las ventas simplemente de cada una de las tiendas. Fijaros que no voy ni siquiera a darle aspecto visual ni ponerlo bonito, nada. Simplemente he creado una tabla que directamente tiene dos columnas con el nombre de la tienda general, es decir, con todas las tiendas que hay y con las ventas de cada una de ellas. Esa hoja, la tenemos aquí, se llama página 1, podemos convertirla en lo que en Power BI se llama información sobre herramientas o una herramienta que pretende utilizarse para complementar los datos que nos ofrece otro objeto visual. ¿Cómo se hace eso? Pues pincho fuera para seleccionar las propiedades de toda la hoja. Me voy aquí a la brochita, ¿vale? Fijaros que cuando tenemos la hoja entera, es decir, no un elemento visual seleccionado, que sí que tiene aquí en la brochita, las propiedades del objeto visual y las propiedades generales. Cuando cogemos las propiedades de toda la hoja, y pincho fuera, aquí, una hoja en la brochita, pues tiene una serie de propiedades o características que afectan a toda la hoja, a todo el lienzo, que es como se llama, que también puedo modificar. Y en este caso, en información de la página, le puedo decir que esta página quiero que se pueda utilizar como información sobre herramientas, es decir, que se pueda utilizar esta página para completar o complementar la información que ya me está mostrando otro objeto visual, ¿vale? La voy a encender porque por defecto eso viene apagado. ¿Y eso para qué sirve? Pues fijaros que sirve para lo siguiente. Voy a hacer una cosa que no es obligatorio, pero voy a mirar cuánto mide esto de ancho. Un segundo. General, propiedades,
de ancho, le voy a decir que mida 300, por ejemplo, para que sea redondo, y le voy a pedir que, si mide 720 por 300, que el lienzo sobre el que está dibujada esa tabla mida exactamente lo mismo, ¿vale? Voy a pinchar dentro, información de la página, configuración del lienzo, personalizado, que sea de 720 por 300, para que el lienzo en el que estamos dibujando y la tabla que hay dentro tengan exactamente el mismo tamaño, es decir, que no haya zonas que sobren, no haya huecos que sobren, ¿vale? Fijaros que esta página se llama página 1 y la hemos configurado simplemente teniendo únicamente una tabla genérica, sin ningún tipo de filtro, ni condición, ni nada parecido, que directamente nos vuelca todas las tiendas que existen y las ventas en todas y cada una de ellas, de todos los años de información o de datos que tengamos guardados en nuestro sistema. Si yo esta página 1 la quiero utilizar en esta hoja primera en la que estábamos aquí, porque resulta que cuando navegue, por ejemplo, por esta tabla que tenemos aquí, a mí me gustaría que al navegar en las ventas de catálogo o en las de online o las de reseller o las de store, que me liste las tiendas que han participado en esas ventas en ese año concreto, que han dado al final esa cifra de 1 millón y pico o de 1.400 millones o 364.000 millones, por ejemplo. ¿De dónde sale esa cifra? Me gustaría ser capaz de completar esa información simplemente navegando por encima. Pues vamos a coger esta tabla de aquí, que es la que estamos hablando, y le vamos a pedir que cuando naveguemos por encima nos complete esa información con la hoja de ejemplo que tenemos creada al final. ¿Cómo se hace eso? Pues nos vamos a la brochita, nos vamos directamente a General y le vamos a decir que queremos encender la posibilidad de completar la información de este objeto visual con otra de las hojas del cuadro de mando que tiene esa función de información sobre herramientas. Venimos por aquí, abrimos estas propiedades y le vamos a pedir que de entre las páginas que son capaces de hacer eso, que está esta, que es la que acabamos de crear, página 1, ¿vale? Vamos aquí, que se vea mejor. Ahora, ¿qué sucede? Pues que cuando yo navego directamente y veo que en catálogo hemos vendido 200 y pico millones, fijaros que no solamente veo esa información, sino que me abre en una ventana emergente una tabla exactamente conforme la hemos creado que me complementa esa información. Si yo, por ejemplo, vengo online, pues tendré a lo mejor los distintos centros de distribución online. Si me voy a reseller, pues tendré los suyos. Y si me voy a tiendas, que habrá un montón, pues ahí sí que saldrán todas las tiendas que sumadas con esas condiciones, pues me dan la cifra que estoy viendo. Es decir, que realmente no tengo por qué estar limitado a las dimensiones que tenga la hoja para en un momento dado ser capaz de, con elementos visuales realmente sencillos, ser capaz de aportar un montón de información. Si sumamos esos dos conceptos, es decir, la posibilidad de que cualquier elemento visual actúe puntualmente de filtro con el resto, es decir, por ejemplo, quiero ver solamente las ventas de Oceanía, pues directamente no hace falta que tenga un filtro no necesito un filtro como este de año, porque ya tengo un elemento visual que en un momento dado me permite filtrar, ¿vale? O, insisto, esa capacidad o esa posibilidad de incluir en cualquier elemento visual un complemento emergente que me amplíe esa información. Insisto, lo puedo hacer, por ejemplo, en este plan, este mapa de aquí también. Me gustaría que este mapa que tenemos creado, cuando naveguemos por encima de cualquier burbuja, pues ya puesto es que me liste las tiendas de ese país y que me diga al lado, pues las ventas que ha tenido. Pues voy a hacer lo mismo. Me vengo a este mapa, me voy a sus propiedades, voy a cerrar esto, veamos mejor. Me voy a la brochita y en general voy a encender la posibilidad de tener información sobre herramientas y lo abro. Y le voy a decir que cuando navegue por encima, quiero que, adaptado a aquello sobre lo que esté navegando, quiero que me personalice esa hoja que se llama hoja 1. Pues me vengo por aquí y hago lo mismo. ¿Vale? El elemento visual no ha cambiado, pero ahora cuando yo navegue directamente por encima de este mapa, pues cuando me posicione directamente en un país, lo que va a hacer es listarme las tiendas de ese país y las ventas que han tenido hasta completar el dato que el mapa me está mostrando. Insisto que eso hace mucho más interactivo el manejo de Power BI en este caso. Esto en Excel como tal no se puede hacer, tiene otras ventajas, pero no tiene estas, y sobre todo porque lo hace muy fácil de manejar. Fijaros además, aquí por ejemplo estamos hablando de tablas muy sencillitas, columna 1, columna 2. Pero vamos a avanzar un poquito. Vamos, por ejemplo, a resumen de ventas, porque, por ejemplo, aquí tenemos otro tipo de elemento visual completamente distinto que no existe, por ejemplo, en Excel y que es muy dinámico, que lo que permite es que nosotros podamos analizar, por ejemplo, un determinado dato, las ventas, en un determinado año, si ponemos un filtro de año, pero que además podemos hacer ese análisis desde distintos puntos de vista. Es decir, hemos visto que nuestro modelo de datos, en este caso, hablábamos de tiendas, hablábamos de países, hablábamos de artículos, de familias, de subfamilias, hablamos de un montón de cosas. Pues todos esos elementos los hemos metido aquí directamente, en este elemento visual, que es una especie de árbol dinámico que permite que el propio usuario elija exactamente
cómo quiere desglosar o analizar o ir abriendo ese análisis. Si yo, por ejemplo, me traigo las ventas y me traigo de la tabla de países el nombre del país, de la tabla de tiendas el nombre de la tienda, de la tabla de canales el nombre del canal, de la tabla de productos el nombre del producto y de la tabla de ubicación geográfica el nombre del continente, pues lo que estoy ofreciendo al usuario que tenga acceso a este elemento visual es que pueda desglosar esas ventas, que estarán filtradas para el 2009 en este caso, por el concepto que quiera, por ejemplo. Dice, oye, pues quiero desagregar las ventas por región, por ejemplo, pues lo abro. Y cuando tenga las distintas regiones desglosadas, pues esta que es importante, la quiero desglosar ahora, pues por ejemplo, por categoría de producto. Y lo abro. Y cuando ya lo tenga desglosada por categoría de producto, pues a lo mejor me interesa este de aquí. Pues lo voy a desglosar directamente por qué tienda lo está vendiendo o qué país es el que está vendiendo más cámaras, por ejemplo, o más camcorders. ¿Vale? Entonces puedo directamente hacer ese análisis. Además, sobre todo, lo puedo hacer de forma dinámica. Si en un momento dado quiero ir marcha atrás y quiero recomponer ese análisis y volver a empezar, pues es tan sencillo como ir borrando, ¿vale? Y me quedo con aquellas columnas que necesite, o si quiero puedo volver directamente al principio, ¿vale? Ese tipo, repito, de elementos interactivos, esa capacidad interactiva que tenemos en Power BI no existe en Excel como tal. Tenemos, por ejemplo, algo muy parecido, pero en vez de en ventas en valor absoluto, en ventas en porcentaje. Lo que pasa es que ya estaba, digamos, abierto, ya estaba el árbol abierto, pero pues lo podíamos haber dejado cerrado y volverlo a abrir. Fijaros además que cuando estamos en Power BI, hemos dicho que hay un montón de elementos visuales de todo tipo disponibles para montar un cuadro de mando. Tenemos tablas, tenemos gráficos y tenemos, por ejemplo, vengo por aquí, resumen de país, creo que está. Tenemos otra serie de elementos que permiten además influir en cómo queremos calcular determinados componentes de una hoja, de una página, dentro de un cuadro de mando. Por ejemplo, yo aquí lo que le estoy diciendo, este panel o esta hoja del cuadro de mando es muy parecido a la primera que hemos visto. La parte superior es exactamente igual. Tenemos un filtro de año. Tenemos un filtro que nos permite filtrar por país o incluso, o sea, por región y luego por país. Tenemos un gráfico que nos saca las ventas de este año y del año anterior, mensualizadas. Y luego aquí debajo tenemos algo parecido a lo que teníamos en el primer panel, es decir, una columna con categoría y otra con las ventas, una con el producto y otra con las ventas, una con la tienda y otra con las ventas. La diferencia es que tenemos otro tipo de elemento, que es lo que se llama un parámetro, que esto tampoco existe como tal en Excel, que nos permite en un momento dado establecer condiciones para que con la intervención del usuario y eligiendo entre esas condiciones podamos condicionar cómo queremos mostrar algunos de los elementos visuales que aparecen en este cuadro de mando, por ejemplo, en esta hoja. Por ejemplo, aquí estamos viendo 6 productos, los 6 más vendidos, pero yo podría en un momento dado venir por aquí y decir, oye, no, que quiero ver los 10, los 11 o los 15, con lo cual lo voy a volver a calcular y fijaros que lo que hace es que yo como usuario, y gracias a este elemento interactivo, tengo la posibilidad de influir en cómo, con qué condiciones quiero filtrar o modular la representación o el mostrar determinada información que me está mostrando un componente visual analítico del cuadro de mando. Si me voy al siguiente, que me gustaría verlo todo y me gustaría ver el de Excel también, y al final el tiempo se nos va volando. Fijaros que aquí, a diferencia de lo que estamos acostumbrados en Excel, fijaros que aquí tenemos algo muy parecido a lo que sería una tabla dinámica en Excel, ¿vale? Realmente aquí se llama matriz. Lo que pasa es que hay ciertas diferencias que también yo creo que es relevante comentarlas. Fijaros que para construir esta tabla dinámica, que repito, aquí no se llama tabla dinámica, se llama matriz, pues lo que hemos hecho básicamente es poner en filas primero la categoría de artículo, después la subcategoría y después el producto. Es decir, que de forma que si abrimos directamente, exactamente igual que haríamos en una tabla dinámica, tenemos la categoría, si abrimos, tendremos la subcategoría y si seguimos abriendo, pues tendremos el artículo concreto o los artículos concretos que hay dentro de esa categoría y subcategoría. Con lo cual, cuanto más abramos, evidentemente, más grande va a ser todo esto, ¿vale? Si cierro todo, para que me quepa bien en pantalla y no nos sature demasiado la imagen, pues evidentemente nos ocupa menos espacio. Lo que pasa es que fijaros que hasta incluso con algo que se parece mucho a una tabla dinámica de Excel, hay también diferencias. Aquí lo que hemos hecho, repito, es en las filas poner categoría, subcategoría y producto, en las columnas los meses y hemos rellenado esa matriz con las ventas, en cada caso la que corresponda a ese mes, categoría, subcategoría y producto. Pero repito que incluso siendo algo muy, muy, muy parecido a una tabla dinámica en Excel, tiene ciertas diferencias que lo hacen más cómodo incluso de manejar. Para empezar, como el espacio destinado a esta matriz, a este elemento visual, no es lo suficientemente grande como para que me quepa en pantalla, lo que puedo hacer, por ejemplo, es trabajar a pantalla completa. Es decir, cualquier elemento visual que forme parte
de un panel, de una hoja dentro de un cuadro de mando de Power BI, yo tengo la posibilidad de expandirlo a pantalla completa, trabajar con él, visualizarlo y cuando me haya cansado volver otra vez a la hoja en la que estaba. Es decir, vengo por aquí y aprovecho en un momento dado el tamaño completo de pantalla solo para ese elemento visual. Con cualquier otro, es decir, si yo cojo por ejemplo este, que lo tengo aquí al principio, y por lo que sea este mapa lo quiero ver a pantalla completa o no es lo suficientemente detallado porque es el espacio destinado pequeñito, pues yo cojo, me vengo directamente, trabajo a pantalla completa, aprovecho al máximo la pantalla y cuando ya me haya cansado de analizarlo, pues simplemente vuelvo, ¿vale? Con lo cual, no es imprescindible que dentro de un cuadro de mando en Power BI a cada elemento visual le dé el tamaño mínimo, el espacio mínimo necesario para que se vea bien, porque realmente incluso no es ni necesario. Si el usuario que lo vaya a utilizar sabe manejarse en Power BI, a nivel de usuario, sabe expandir y trabajar a pantalla completa, que es básicamente que sepa que esa utilidad la tiene, pues independientemente de que el espacio destinado a un determinado elemento visual sea pequeñito, yo siempre puedo trabajar de una forma mucho más cómoda visualmente, ¿vale? Y no solamente eso, por ver dónde estaba, estábamos por aquí, resumen tienda, me parece que estábamos, correcto, estábamos aquí en resumen tienda, no solamente tenemos esa posibilidad de trabajar a pantalla completa, que lo voy a hacer otra vez, porque es mucho más sencillo trabajar así, sino que en este tipo de situaciones, por ejemplo, es decir, cuando tenemos el equivalente a una tabla dinámica de Excel, que repito, que se llama matriz, si yo quiero en un momento dado ir abriendo esta jerarquía, lo que va a pasar es que conforme la vaya abriendo, conforme más categorías y subcategorías vaya añadiendo, más grande va a ser. En vertical va a crecer una barbaridad. Entonces puedo hacer varias cosas. Puedo ir abriendo esas categorías o también puedo ir recorriendo esa jerarquía. Y fijaros que no es lo mismo. Yo ahora mismo estoy en las categorías y por debajo tengo las subcategorías primero y los artículos después. Yo lo que puedo directamente es, utilizando estos controles que tengo aquí, sabiendo para qué sirve cada uno, evidentemente, por un lado puedo pedirle que me abra el siguiente nivel. Es decir, si ahora mismo estoy viendo las 6 o 7 categorías que hay, me gustaría que para cada una de ellas me mostrara las subcategorías que tiene por debajo. Pues lo abro, como si fuera un árbol. Claro, el hacer eso, ¿qué supone? Fijaros que en este caso no le he pedido que lo abra, le he pedido que salte al siguiente. Es decir, no me clasifiques por categoría, sino clasifícame por subcategoría, que a lo mejor hay 20, ¿vale? ¿Puedo volver hacia atrás? Sí, puedo volver otra vez hacia arriba. ¿Qué sucede si en vez de navegar recorriendo la jerarquía, lo que quiero hacer es abrir esa jerarquía? Pues que en vez de este botón que he utilizado, utilizo el de al lado. Entonces aquí sí que me va a abrir el árbol directamente. Me mantiene las categorías y de cada categoría me muestra las subcategorías que tiene por debajo. Si quiero volver a abrir el nivel siguiente, pues le vuelvo a dar este botoncito y me abre completamente, claro, el tamaño vertical que tiene ahora mismo esto, imaginaros todo lo que hay aquí metido, ¿vale? Todas las categorías, todas las subcategorías y todos los nombres de los productos. Si es demasiado grande, pues puedo ir para arriba una vez y para arriba otra para plegar al máximo posible y entonces tomar la decisión de que en vez de abrir ese árbol de clasificación, a lo mejor lo que quiero hacer es navegar por dentro de esa jerarquía, pero sin ir abriendo una detrás de otra. Es decir, yo ahora mismo estoy viendo las categorías, le doy a pasar al nivel siguiente, navego solo o clasifico solo por subcategoría y si le doy al nivel siguiente, navego o clasifico solo por el nombre del producto. Repito que esa interactividad que tenemos aquí no la tenemos tal cual en Excel. Es verdad que en una tabla dinámica yo podría estar cambiando el diseño continuamente con el asistente y elegir en cada momento con qué elemento quiero hacer, por ejemplo, la división en filas, pero tendría que estar tocando directamente el diseño de tabla dinámica. E incluso si tengo protegido el archivo para que no se pueda hacer eso, el usuario no va a poder hacer esos cambios. Por lo tanto, en un mismo elemento visual no va a tener las posibilidades que tenemos en Power BI de poder abrir una jerarquía o de poder navegar en el interior de una jerarquía. ¿Vale? Por eso insisto que dinámicamente y visualmente es mucho más potente Power BI. Y repito, estamos en todo momento, cada vez que hemos hecho un filtro, una navegación o cualquier tipo de cambio, fijaros que estamos moviendo una tabla de más de 2 millones de líneas con prácticamente poco o ningún esfuerzo por parte del equipo. ¿Vale? Vuelvo al informe y voy a la hoja siguiente. ¿Vale? Fijaros que aquí también tenemos pues, otro elemento visual, o varios, mejor dicho, un elemento de tipo filtro que nos permite filtrar por año, un elemento de tipo filtro doble que nos permite filtrar por región y por país, una tarjeta que nos totaliza con esos filtros las ventas que tengamos, el crecimiento que tengamos, y aquí simplemente pues tenemos otro elemento de tipo tabla en el que hemos elegido. Pues en la primera columna del calendario cogemos los meses. En la segunda columna ponemos las ventas, en la siguiente las ventas del año anterior, la variación entre uno y otro, el acumulado del año anterior, el porcentaje de variación y las ventas de los últimos 90 días. Es decir, que hemos ido calculando una serie de cosas y luego simplemente construimos un elemento visual
diciéndole cada una de las columnas que queremos que tenga, de dónde la tiene que leer o qué información tiene que leer. Insisto que en ese sentido es bastante sencillo, ¿vale? Aquí lo que hay que tener claro es, más que el propio elemento visual, lo que hay que tener claro es de qué modelo de datos estamos partiendo. Es decir, dónde está la información. Si yo quiero, por ejemplo, sacar el nombre del mes para que me ponga todos los meses la primera columna, en mi modelo de datos, ¿dónde están guardados los nombres de los meses? Y luego, si para cada mes quiero que me calcule pues, las ventas o las ventas del año anterior o la comparación en porcentaje, pues en dónde tengo el cálculo o la medida que es capaz de calcular eso, dónde la tengo guardada dentro de mi modelo de datos para directamente cogerla y utilizarla como una columna de esa tabla. Con lo cual, en ese sentido, insisto, visualmente montar elementos de trabajo en una solución visual de Power BI es relativamente sencillo siempre que tengamos por debajo un modelo de datos bien montado y que entendamos cómo funciona. Otra de las ventajas que tiene Power BI, lo he comentado antes, lo voy a hacer aquí abajo, esto más ya lo hice a los que estuvisteis en la, no sé, recuerdo la primera o la segunda de las ponencias, ya lo hicimos. Una de las ventajas que tiene en este caso Power BI es que no solamente dispongo de todos estos elementos visuales, gráficos de barras, de líneas, gráficos de trimap, anillos, discos en 3D, mapas de puntos, sino que además podemos cargar en un momento dado otros elementos visuales de otro tipo que, insisto, usuarios con un cierto conocimiento pues, en programación, con un cierto tiempo libre que se han dedicado a crearlos, los han puesto a disposición pues, del resto del mundo y en un momento dado los podemos utilizar. Vamos a suponer, por ejemplo, que queremos en este mismo panel que tenemos aquí, pues en la parte inferior que no estamos utilizando para nada, pues me gustaría tener directamente las ventas de cada mes, que ya las tenemos aquí en esta primera y segunda columna, el mes y las ventas de cada mes. Me gustaría tenerlo como si fuera el carrusel de la bolsa, ¿no? Que van corriendo nombre del mes con su cantidad uno detrás de otro. Pues vamos a buscar un elemento visual que haga eso, porque de entre los elementos visuales que vienen cargados por defecto con Power BI no hay ninguno que haga eso. Pero sí, en la nube, en Internet, hay gente pues, que se ha tomado la molestia de crearlos. Pues me vengo por aquí, a los tres puntitos, y me va a permitir agregar a la lista de elementos visuales que tiene por defecto cargadas, en este caso Power BI Desktop, puedo agregar otros elementos visuales. ¿Qué es lo que debo tener en cuenta siempre? A pesar de que hay muchísimos, lo que está aquí, ¿vale? No veía, no me salía la ventana emergente. A pesar de que hay muchos, evidentemente, siempre hay que tener la precaución de solamente cargar o incorporar aquellos elementos visuales que sean seguros, es decir, que estén bien calculados, que estén bien programados y que el propio Microsoft haya certificado que no tienen virus, que no tienen problemas de cálculo, etc. ¿Cómo se sabe eso? Pues vamos a buscar, por ejemplo, un scroller, como por ejemplo este de aquí, y fijaros que el elemento, voy a pinchar aquí, viene ya con un elemento de certificación de Power BI, es decir, que Microsoft ha revisado la programación con la que se ha creado ese elemento y en principio no parece que esté mal hecho, no nos va a corromper el archivo, no va a hacer cálculos erróneos, no tiene virus dentro, ¿vale? Fijaros que viene aquí PBI Certified, es decir, que en principio Microsoft le da el visto bueno y simplemente lo que vamos a hacer es agregar este tipo de elemento visual a la lista de los que ya tenemos, pues lo agrego. Entonces, fijaros que junto a los que vienen por defecto, ahora tengo un elemento más que antes no estaba y lo puedo usar exactamente igual pues que una tabla, gracias, igual que una tabla, un gráfico vertical, horizontal, un disco, una tarjeta, un filtro, un medidor, lo que yo quiera, pues tengo este, por ejemplo. Pues simplemente lo voy a poner en la parte inferior. Lo pongo por aquí, lo voy a poner en la parte inferior, por ejemplo aquí, así. Y ahora simplemente lo cargo de contenido. En este caso, si no sé exactamente cómo funciona o qué datos tengo que cargar, probablemente, muy probablemente de hecho, junto con la posibilidad de cargar directamente el elemento visual, de incorporarlo a la lista de elementos visuales disponibles, también tengo la posibilidad de leer, porque seguramente, por no decir seguro, que el autor habrá creado un pequeño manual explicando qué se supone que son cada uno de los campos que puedo utilizar, para que como yo lo he utilizado en alguna ocasión, pues le voy a pedir que ese elemento visual que me muestre cada uno de los meses y que me muestre las ventas. ¿De dónde saco los meses y de dónde saco las ventas? Pues los meses los estoy sacando de la tabla de calendario en la columna mes completo y las ventas pues las estoy sacando directamente de medidas generales las ventas, la suma de ventas. Pues este elemento visual lo voy a cargar así. Las ventas las voy a poner en lo que quiero medir y la categoría pues la voy a sacar del calendario, el nombre del mes completo.
¿vale? Y simplemente lo que tengo, a ver. Ah, bueno, claro, lo que pasa es que no se ve porque está el título encima, ¿vale? Entonces ahora simplemente lo voy a configurar. Pues me vengo por aquí, le voy a decir que en ese Explorer, fijaros que este caso, que es un elemento externo que otro usuario ha construido o ha programado, pues tiene muy poquitas alternativas. Si el autor se hubiera molestado en darle más interactividad o mayor configurabilidad, pues habría más. En este caso, con lo que hay es más que suficiente. Le vamos a decir que no nos ponga directamente el indicador del título, perdón, que nos lo ponga, ¿vale? Y que directamente lo que tenemos aquí, a ver si lo consigo. Ahí. A ver si lo hago así. De alto ponemos 60, por ejemplo, y lo ponemos aquí abajo. ¿Vale? O lo dejo ahí arriba que tampoco molesta. ¿Vale? Entonces, insisto, algo que en Excel no podemos hacer como tal, que es disponer de otros elementos visuales, sí que se puede hacer, lo que pasa es que funciona de otra manera. Es verdad que, insisto, comparativamente entre Excel y Power BI, a nivel visual, la diferencia en Power BI es muy notable, ¿vale? Insisto, no solo por la potencia en sí de los elementos visuales, sino por la interactividad que tienen y la capacidad que tienen de ser altamente configurables en comparación con lo que hacemos en Excel, ¿vale? Además, incluso, porque ahora lo vamos a ver, si por ejemplo queremos hacer una previsión a futuro, que en Excel también se puede hacer, es decir, yo puedo coger en un momento dado un gráfico de líneas o un gráfico de columnas que me muestra, por ejemplo, no sé, mis ventas a lo largo de todo el año, de enero a diciembre. En Excel es muy sencillo decirle que me extrapole o que me extienda a partir de esos datos al cierre de diciembre cuáles podrían ser, en función de la tendencia de esos datos, la previsión o la estimación de los próximos 3 meses, o 6 meses, o 9 meses. Es decir, el siguiente semestre del año siguiente, por ejemplo, cuál podría ser. Sin embargo, incluso hasta para hacer previsiones, es mucho más potente, son mucho más potentes las herramientas que trae directamente Power BI. Insisto, esto mismo también se puede hacer con Excel, pero el nivel de precisión que se puede alcanzar con Power BI es mucho mayor, sobre todo, repito, por la capacidad de utilizar DAX y el cómo utilizarlo dentro del gráfico que el propio Excel, ¿vale? Aún así, insisto, no se trata de desmerecer tampoco a uno a otro, porque repito que cada uno sirve para lo que sirve. Al mismo tiempo que tenemos un ejemplo de Power BI, también tengo por aquí un ejemplo de Excel. Lo que pasa, insisto, que vamos a ver la diferencia sobre todo en cuanto a interactividad. Volvemos a lo mismo que hemos dicho al principio. Antes de explicarlo o antes de trabajar con él un poquito, vamos a ver primero cómo está montado. Es decir, este cuadro de mando, igual que el anterior, aunque uno sea en Excel y otro sea en Power BI, están soportados sobre un modelo de datos, es decir, unos datos externos a los que nos hemos conectado, que hemos preparado en forma de modelo, hemos limpiado tablas, hemos filtrado, hemos acondicionado y una vez que hemos hecho eso, pues simplemente montamos un cuadro de mando formado por una hoja o por varias, con tablas dinámicas, con gráficos dinámicos, conforme nosotros queramos. ¿Qué es lo que hay detrás de este cuadro de mando? Pues nos vamos a datos, nos vamos a obtener datos, perdón, dicho, nos vamos a datos, nos vamos al modelo de datos, porque visualmente lo vamos a ver igual que antes, mucho más sencillo si lo vemos en forma gráfica, ¿vale? Con cada una de las tablas conectada al resto, porque es mucho más sencillo. Los que hicisteis, si no recuerdo mal, la primera ponencia es prácticamente el mismo modelo de datos de inmuebles que vimos en aquella. Esperar que se termine de cargar, ¿vale? Cargando el modelo. Pero antes de analizar el cuadro de mando que hemos creado aquí, primero vamos a ver qué es lo que hay debajo, es decir, cómo están organizados los datos que estamos leyendo y que después estamos simplemente mostrando en forma de tabla dinámica, en forma de gráfico o como sea, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hay debajo de este cuadro de mando? Pues también tenemos un modelo de datos. Lo vamos a ver en forma de diagrama, que es mejor. En este caso estamos trabajando en Excel en vez de en Power BI, pero en principio la forma de trabajar es muy, muy, muy parecida. Nos hemos conectado directamente a una tabla que tiene varios miles de solicitudes de compra o alquiler de inmuebles y nosotros tenemos una inmobiliaria y hay una serie de clientes pues, que han ido entrando y nos han ido pidiendo en determinadas fechas alquílame este inmueble o véndeme este inmueble. Y nosotros tenemos una tabla principal de inmuebles y de esa tabla principal de inmuebles que tenemos que alquilar o vender, pues tenemos codificada en qué provincia está cada uno, cuál es el vendedor que ha hecho la venta o el alquiler, que ha hecho la operación en el caso de que se haya hecho, cuál es la operación que hay que hacer, cuál es el tipo de inmueble de que estamos hablando y el calendario, en este caso, de las ventas que se han producido de esos inmuebles. Ese modelo, es decir, insisto, una tabla principal con varios miles de registros con todas las operaciones que estamos haciendo o que tenemos pendientes de hacer, una serie de tablas adicionales
que directamente me codifica las provincias de cada venta, el vendedor de cada venta, la operación de cada venta, el tipo de inmueble en cada caso y el calendario en el que se está produciendo la venta. Eso que estamos viendo en forma de esquema, de nuevo un modelo en estrella, que es como se llama, podríamos verlo también en forma de tabla directamente. Nuestra tabla principal de inmuebles pues sería esta de aquí. Nosotros sabemos que en cada fecha tenemos un inmueble, que tiene un numerito de inmueble, que tiene unos metros cuadrados, que, hacer esto un poquito más ancho, que sería mejor, que es un tipo determinado de inmueble, que hacemos una determinada operación en una determinada provincia, un determinado vendedor y a un determinado precio. Y las tablas auxiliares que nos permiten saber de qué tipo de inmueble, de qué tipo de operación, de qué provincia o de qué vendedor estamos hablando, pues las tenemos aquí. El tipo de inmueble, que hay 7, la operación, que hay 2, la provincia, pues, que hay 4, y los vendedores que hay, pues media docena, por ejemplo. Todo eso, insisto, es lo que forma el modelo de datos que, repito, no hace falta, este es un modelo muy sencillo, pero tenemos que tener en la cabeza cuál es la estructura principal para cuando luego querramos cargar de información tanto tablas dinámicas como gráficos dinámicos, pues cualquier elemento que vamos a utilizar en un cuadro de mando, tengamos claro de dónde sacamos esa información. Si yo quiero saber cómo se llaman los tipos, los 6 o 7 tipos de inmueble, pues sé que estarán aquí. Si quiero saber los nombres de mis vendedores, pues sé que estarán aquí. Si quiero saber, por ejemplo, los meses del año, pues sé que estarán aquí. Es decir, tengo que saber de dónde tengo que sacar la información que después me va a ayudar a construir analítica o visualmente los distintos elementos que forman parte de este cuadro de mando. Y una vez que eso lo tengo claro, salgo de aquí y simplemente me dedico a construir el modelo. ¿Cómo lo hemos hecho en este caso? En este caso es un modelo que es por elección, no por otra cosa, es meramente visual. Es decir, por un lado tenemos una serie de gráficos o de gráficos dinámicos que en realidad lo que están haciendo es, están conectados a una serie de tablas dinámicas que no estamos viendo porque están en otra hoja. Pero si venimos por aquí y levantamos el resto, ¿vale? Esto no es magia, sino simplemente teníamos oculta en otra hoja una serie de tablas dinámicas que estábamos precisamente calculando la información que después queríamos reflejar como gráfico dinámico en vez de como tabla, que lo podíamos haber hecho así, pero no sé, parecía visualmente es mucho más amigable, mucho más cómodo de trabajar, con lo cual nos hemos creado directamente una tabla dinámica que a partir de ese modelo de la tabla de ventas suma los importes de venta, de la tabla de provincias lee las distintas provincias que hay. Generamos una tabla dinámica que nos diga las ventas por provincia y si esa información, en vez de en forma de tabla dinámica, la mostramos en forma de elemento visual o de gráfico, por ejemplo, pues ya lo tenemos hecho, ¿vale? Si resulta que en nuestra hoja de cálculos, sobre el mismo modelo de datos, hacemos otra tabla dinámica que nos resuma, en este caso, las distintas tipologías de inmueble que tenemos y que nos cuente cuántos de ellos tenemos en cada caso, pues si esa tabla dinámica que le hayamos calculado, la mostramos como si fuera un gráfico, sacamos de ahí un gráfico dinámico y nos lo traemos aquí, pues directamente lo que mostramos es esa misma información de manera visual, que es mucho más fácil de entender, o es mucho más intuitiva. Si, por ejemplo, cogemos de nuevo sobre el mismo modelo de datos y calculamos las ventas de cada uno de los miembros del equipo comercial, pues esa misma información que hemos calculado con una tabla dinámica, de ahí sacamos el gráfico dinámico y lo ponemos aquí, porque es mucho más sencillo, es mucho más intuitivo verlo, por ejemplo, en forma visual. Si de ese mismo modelo con el que estamos trabajando nos calculamos otra tabla dinámica que directamente, voy a ponerlo así que sea un poquito mejor, me saque las ventas de un año, por ejemplo, comparadas con el total, pues, o por ejemplo me saque directamente el alquiler y venta separado por provincia, pues insisto, toda la información que yo esté sacando a modo de tabla dinámica la puedo mostrar tal cual en el cuadro de mando o de ahí puedo sacar elementos visuales, gráficos dinámicos que me saquen el histórico de ventas por mes o que me comparen, por ejemplo, las ventas las operaciones entre venta y alquiler de un determinado año. ¿Qué sucede además? Aquí hay una ventaja muy grande para los que manejáis un poquito más tablas dinámicas. Todos los elementos visuales o analíticos que estamos calculando, insisto, calculamos los analíticos en esta hoja, pero luego al final decidimos obtener el elemento visual y ponerlo directamente en la hoja final, en el cuadro de mando definitivo, porque entendemos que gráficamente es mucho más amigable. Todos esos elementos están calculados a partir del mismo modelo de datos, exactamente el mismo modelo de datos que es el que hemos visto antes, esa tabla central con esas tablas auxiliares y ese calendario. El hecho de que todos los elementos visuales que tenemos en este caso en esta hoja hayan nacido
del mismo modelo de datos hace muy fácil que si yo, por ejemplo, me creo una segmentación a partir de cualquiera de las tablas dinámicas o de cualquiera de los gráficos, y una vez que tengo esa segmentación creada, me voy al menú de segmentación y le digo, esa segmentación que inicialmente, por ejemplo, la he creado a partir de la tabla dinámica que hay detrás de este gráfico, me gustaría que esa misma segmentación también filtrara a la tabla que hay detrás de este, y a la que hay detrás de este, y a la que hay detrás de este, y a la que hay detrás de este. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que cuando yo manipule este elemento visual, todo lo que hay en la pantalla, es decir, no solamente un gráfico, sino todos, se ajusten precisamente a ese nuevo cálculo. ¿Cómo se hace eso en Excel? Es muy sencillo. Nos vamos directamente a esta segmentación y como todo lo que tenemos visual o analítico calculado en este cuadro de mando nace del mismo modelo de datos, pues nos vamos a esta segmentación, nos vamos a su menú, nos vamos a ver a qué lo podemos conectar y lo normal será que nos encontremos algo parecido a esto. Es decir, esta segmentación se ha creado a partir de los datos de una determinada tabla dinámica y filtra los datos de esa tabla dinámica y en consecuencia del gráfico o los gráficos dinámicos que estén conectados a esa tabla dinámica, pero como resulta que el resto de tablas dinámicas nacen del mismo modelo de datos, esta segmentación tiene la posibilidad de filtrar al mismo tiempo a todas las demás, pues que también filtre a esta, y a esta, y a esta, y a esta, que es como estaba. ¿Vale? Entonces, si hacemos eso, ¿qué sucede? Que un mismo elemento de tipo segmentación, que repito, aquí se llama segmentación, en Power BI se llama segmentación o filtro, tiene una utilidad muy parecida, pero aquí, a diferencia de Power BI, tenemos que forzar a que sea capaz de filtrarlo todo al mismo tiempo. En Power BI no. En Power BI, cuando colocábamos un filtro dentro de una hoja en un cuadro de mando, automáticamente filtra todo lo que hay en la hoja. Aquí no. Aquí una segmentación la generamos a partir de una tabla dinámica. Si no hacemos nada, solo filtra esa tabla dinámica y en todo caso los gráficos dinámicos que hayan nacido a partir de ella, pero si además queremos que filtre todas las demás, tenemos que hacer que esté conectada con todas las demás. Y para que sea posible que esté conectada con todas las demás, todas las tablas dinámicas tienen que nacer a partir o crearse a partir del mismo modelo de datos. Tenemos que trabajar con un único modelo de datos, ¿vale? En el resto hemos hecho exactamente lo mismo, es decir, en algún momento hemos creado una segmentación con alguna de las tablas dinámicas y le hemos dicho, hazme una segmentación que me muestre, pues, por ejemplo, todos los meses, ¿vale? Lo que pasa es que una vez que hemos creado esa segmentación, me vengo por aquí, me voy a conexiones e informes y lo que le he pedido, igual que antes, es que a pesar de haber creado esa segmentación a partir de una única tabla dinámica, quiero que esté conectado a las otras 6 o las otras 7 que tenga. ¿Por qué? Porque quiero que sea un filtro único para todo lo que tengamos directamente en la pantalla, ¿vale? Y exactamente lo mismo con provincias y con vendedor. Nos hemos creado una segmentación que filtra inicialmente una tabla y un gráfico, después nos hemos venido aquí y le hemos pedido que, como todas las tablas dinámicas han nacido a partir de, o se han creado a partir de el mismo modelo de datos, todas ellas pueden ser filtradas por la misma segmentación, cosa que si no, no sería posible, con lo cual lo hemos conectado a todas. Y en este de aquí, pues hemos hecho exactamente lo mismo. Segmentación, conexiones e informes, ¿vale? Y directamente lo que hemos hecho es conectar, además de a la primera tabla dinámica a la que ya estaba conectada, le hemos conectado al resto, ¿vale? Con lo cual, al final conseguimos un efecto parecido, muy similar al que hemos visto en Power BI con ese elemento de tipo segmentación o de tipo filtro. Y es que estos elementos filtran de golpe todo lo que tenemos en pantalla. De hecho, no solamente filtran los elementos visuales, insisto, filtran los elementos visuales porque en realidad lo que están filtrando es la tabla dinámica que hay por debajo, que hay detrás, es decir, estas de aquí. Es lo que tenemos aquí. Lo que pasa es que estas las hemos ocultado para que no se vean, ¿vale? Botón derecho ocultar, la hoja se oculta, incluso podemos proteger la estructura del archivo para que no se pueda volver a levantar, por lo tanto, que no se pueda tocar o modificar. Pero fijaros que además también, incluso hemos utilizado tablas dinámicas muy pequeñitas, una por aquí y otra por aquí, para que me cuente el total de inmuebles vendidos o me sume el total de importe de venta. Fijaros que esta tabla dinámica no tiene filas y columnas, es decir, es una única celda. Es una tabla dinámica que siempre va a tener una única celda como resultado. ¿Por qué? Botón derecho, lista de campos, porque aquí no tenemos en el asistente, no estamos utilizando ni las filas ni las columnas para nada. Es decir, yo quiero una tabla dinámica que solo me calcule una única cosa, siempre en la misma celda. Y luego con esta, y luego con esta. En una calculo cantidad de inmuebles, en otra calculo suma de precio de venta. ¿Y por qué hago eso?
Pues porque si tengo aquí dos tablas dinámicas que sé seguro que no van a tener filas y columnas, lo que sé seguro es que el resultado de esta tabla dinámica siempre va a estar aquí y el resultado de esta tabla dinámica siempre va a estar ahí, porque no tienen filas y columnas. Como esas ubicaciones sé que son fijas, yo me puedo venir por aquí arriba, me puedo crear, por ejemplo, un rectángulo, un elemento visual de tipo rectangular y formularlo, que también se puede hacer, ¿vale? Los elementos visuales, las formas geométricas en Excel, se pueden formular. Fijaros en la barra de fórmulas, ¿vale? Revisar, creo que está protegido, vale, perfecto. ¿Vale? Entonces, yo puedo en un momento dado formular una forma geométrica para que lea y me muestre el resultado que hay en una determinada celda. Como esa celda está en la otra hoja y siempre tiene las mismas coordenadas, yo lo único que hago es leer esa información. Como esta tabla, perdón, dinámica que tenemos aquí, que siempre tiene esas coordenadas, resulta que está creada a partir del mismo modelo de datos que el resto de tablas dinámicas y por lo tanto, igual que las demás, está conectada a todas estas segmentaciones. Cuando yo haga uso de cualquiera de estas 4 segmentaciones, estas tablas que tengo aquí se van a actualizar y por lo tanto los elementos visuales que tengo aquí arriba se van a actualizar también. Es decir, el elemento, la información que me están mostrando, evidentemente se va a actualizar también. Es decir, que tiene un efecto similar a lo que en Power BI era, por un lado, poner una segmentación para que filtre toda la hoja y por otro lado, poner una tarjeta que me calcula una determinada información. Fijaros que aquí hemos llegado a una solución, entre comillas, similar, pero de una forma, digamos que un poco más costosa, porque tenemos que meter una tabla dinámica por medio, luego tenemos que ocultar la información, pero insisto que llegamos al mismo sitio, pero al final es verdad que interactivamente es mucho más potente Power BI y a la hora de construir ese tipo de elementos tiene mucho más alcance, hay muchas más herramientas y es más sencillo hacerlo con Power BI que con Excel. Insisto, ¿significa eso que Excel no hace falta para nada? No es cierto. Y vamos a ver, Excel sirve para lo que sirve. En Power BI no podemos hacer en un momento dado uso de las celdas, no podemos hacer cálculos personalizados, no tenemos esa capacidad de interactuar con las celdas. En Power BI todos los cálculos que tenemos que hacer o que hacemos los tenemos que hacer directamente contra el modelo, estamos calculando tablas completas. Entonces aquí sí que tenemos esa capacidad de en un momento dado interactuar con celdas concretas y hacernos cálculos muy personalizados de una manera mucho más sencilla de lo que hacemos en Power BI. ¿Qué es lo que nos aporta entonces Power BI? Insisto, por un lado, potencia visual, es decir, elementos visuales que son altamente configurables. 2, la posibilidad de mover gran cantidad de datos con un esfuerzo relativamente pequeño, insisto, más de 2 millones de líneas en la tabla principal de lo que hemos visto. Y luego también la capacidad, aquí no lo hemos hecho, eso lo veremos en la última sesión, pero imaginaros, por ejemplo, que construimos un modelo de datos que sea capaz de conectarse al mismo tiempo a lo que he dicho al principio, datos que vienen de financiero, datos que vienen de ventas, de un CRM, por ejemplo, datos que vienen de producción, y todo eso combinarlo en un único modelo para que cuando yo filtre por un determinado año, pues me diga el resumen de la producción de ese año, el resumen de las ventas de ese año, el margen bruto y el margen neto de ese año, lo que yo quiera calcular. Entonces, para eso tengo que montar un modelo. Para montar ese modelo voy a tener que absorber esas tablas que a lo mejor unas vienen de un ERP, otras vienen del software de contabilidad, otros vienen de un software que está en la nube, de atención al cliente, por ejemplo. Traerme toda esa información, mezclarla y combinarla bien en Power Query y después volcarla y editarla visualmente con Excel o con Power BI. Evidentemente, Power BI va a mover esa gran cantidad de información mucho más eficientemente y encima voy a tener elementos visuales que son mucho más potentes y mucho más configurables de los que tengo con Excel, ¿vale? Pero repito, no es que hay una herramienta vaya a sustituir a la otra, simplemente que cada una de ellas sirve para lo que sirve. Aquí no tengo, por ejemplo, la posibilidad de hacer clic en una columna y lo que hemos visto antes, si yo pincho en parking, por ejemplo, pues resulta que voy a filtrar todo lo demás solamente para datos de parking. Pues eso en Excel no se puede hacer, por ejemplo. Aquí no tengo la posibilidad de complementar este elemento visual, que es un gráfico de barras horizontales que para cada tipo de inmueble me dice la cantidad que hemos vendido, no tengo la posibilidad de complementar con un elemento emergente, como hemos visto antes, que me liste pues, esos 35 inmuebles que son de suelo, pues en qué fecha se ha vendido, dónde está ubicado, con qué precio se ha vendido, listar ese detalle de esos 35 o de esos 29, de esos 26. No tengo esa posibilidad. ¿Significa eso que no lo puedo hacer? No, claro que lo puedo hacer. Yo podría añadir aquí una tabla o aquí debajo en la parte inferior, hacer el cuadro de mando más grande a lo ancho o a lo alto, simplemente incorporando más cosas o incorporando nuevas pestañas y poner esa información también, ¿vale? Lo que pasa es que, insisto, en Excel se trabaja de una manera y en Power BI se trabaja de otra.
En ambos casos se parte siempre, siempre, siempre del modelo de datos. Lo que pasa es que, repito, en Excel tenemos elementos estáticos que tienen menor capacidad de interacción. Es decir, en Excel, por ejemplo, si hablamos de elementos visuales, de elementos gráficos, en Excel básicamente lo que tenemos con un gráfico es la posibilidad en el menú de diseño de elegir cuáles son los componentes de ese gráfico que quiero que me muestre. Pero no puedo hacer mucho más. Fijaros la diferencia de interactividad o de componentes que tenemos aquí y la interactividad que tiene cada uno de ellos. Doble clic, sacamos el menú lateral, ¿vale? Y podemos editar el relleno de ese marco que engloba el elemento visual, podemos editar el borde. Es verdad que hay un montón de características, pero son muchas menos de las que hay en Power BI, ¿vale? Tenemos que, por ejemplo, también trabajar la sombra o el formato 3D, porque de nuevo es un elemento enmarcado, y podemos también trabajar en un momento dado el tamaño de las propiedades. Y luego cada uno de los componentes, pues el título, el eje horizontal, el eje vertical, todo eso también lo podemos configurar. Pero en general son menos opciones y menos interactivas de las que tenemos en Power BI. También es cierto, lo voy a hacer porque creo que me queda poquito tiempo, pero creo que voy a llegar, me vais a permitir, que en Excel también tenemos ventajas, que no es todo, digamos, comparativamente con Power BI, insisto, es cierto que visualmente no es tan potente, pero en Excel, por ejemplo, sí que tenemos una serie de ventajas, como por ejemplo que nos podemos crear nuestros propios modelos de gráficos, cosa que en Power BI, a ver, se puede hacer y se hace porque hay usuarios que lo han hecho, luego se tiene que poder, pero hay que tener un nivel de conocimiento mucho más alto que un usuario de tipo medio para en Power BI poder crearte esos elementos que normalmente nos descargamos de la nube. En Excel, digamos que no es tan difícil hacer eso. Por ejemplo, vamos a suponer que quiero un gráfico, un tipo de gráfico que sea capaz de mostrarme, por ejemplo, el rendimiento de una máquina o de una serie de máquinas que van a tener pues, entre el 0 y el 100% de rendimiento. Van a ir a todo gas o van a ir a medio gas. Entonces, a mí lo que me gustaría es un gráfico que cuando yo calcule de alguna manera que una máquina está al 62,5%, por ejemplo, me gustaría tener un tipo de gráfico creado por mí directamente, porque no me gusta ninguno de los que vienen en Excel, para que me muestre ese porcentaje, 62,5%, de una manera visual un poco más atractiva. ¿Cómo se puede hacer eso? Lo voy a hacer rápidamente, insisto, porque vamos justos de tiempo. Pues voy a calcular aquí igual a 1 menos este porcentaje. Voy a poner aquí otra serie de datos que se va a llamar referencia o red. Voy a poner un 1 y un 1. ¿Vale? Y voy, al final, insisto, lo que voy a tratar de construir es algo que visualmente me muestre ese 62,5% de una manera un tanto llamativa, o que visualmente sea llamativo. Pues voy a coger esta información, voy a insertar directamente un gráfico de tipo combinado, le voy a pedir que el rendimiento me lo haga con disco, esto lo hacemos normalmente en un ejercicio en clase, ¿vale? Este también. Le voy a pedir que me ponga por delante el de referencia primero, a aceptar. ¿Vale? Voy a borrar el título, voy a borrarle la leyenda y le voy a pedir que en vez de dividirme el disco en dos, que me lo divida en 16 partes. Pues seleccionar datos, me cojo el disco de delante, que es este, modificar, le voy a decir que ese disco se llame red, por ejemplo, para no tener que leerlo de ningún sitio. Y le voy a decir además que en vez de dividírmelo en dos partes exactamente iguales, que me lo divida en 16 quesitos. Abro una llave. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y cierro la llave. ¿Vale? Con lo cual me divide directamente ese disco, en vez de en dos, me lo divide en 16 partes. Y además, esto ya no hace falta. Porque eso ya no lo está leyendo. Ni el nombre lo está leyendo, ni los unos los está leyendo de ahí. Ahora cojo esos quesitos. Norma de Excel, cuando tú seleccionas un elemento que está repetido en múltiples ocasiones, los seleccionas todos a la vez. Cogemos el formato, lo rellenamos de azul, el contorno también, incluso relleno degradado, por ejemplo, desde dentro hacia afuera, como puede ser este, y si le damos un aspecto un poquito más sólido, efectos de forma preestablecido este de aquí, por ejemplo, ¿vale? Pues ya tenemos ese disco formado por 16 quesitos exactamente iguales. Ahora vamos a mandar al fondo este quesito y delante nos vamos a traer el otro de 6237. Cogemos esto, diseño de gráfico, tipo de gráfico, le decimos que ponga el eje en el otro, para que lo traiga adelante, aceptar,
y que detrás se quede el de los 16. Tenemos dos discos, uno delante de otro, ¿vale? Ahora vamos a pedirle que la sección que representa el 62,5%, que es la parte azul, hago clic una vez y hago clic por segunda vez para coger solamente ese trocito. Pues si lo hacemos invisible, veremos lo que hay detrás. Sin relleno, sin contorno y, en efecto, establecido 3. ¿Vale? Y esta otra zona, que es la naranja, el relleno lo ponemos de blanco, el contorno lo ponemos de blanco y, en efecto, preestablecido 3 también, por ejemplo, para que coincida con el otro. ¿Qué es lo que hemos conseguido? Pues un elemento visual que cuando yo tenga aquí un determinado porcentaje, me va a mostrar sobre el 100% ese porcentaje. Si quiero además que este elemento visual en el centro tenga el valor numérico que tengo aquí, pues tan sencillo como venir por aquí, insertar una forma geométrica, por ejemplo así más o menos a ojo, ¿vale? Por ejemplo así. Y como hemos dicho que las formas geométricas pueden alojar o pueden representar el dato, la información que hay en cualquier celda, pues lo formulo. Esto va a ser igual a esto de aquí. Lo pongo en el centro, lo pongo en el centro, lo pongo en negrita, lo pongo en azul, por ejemplo. Y si la forma geométrica no quiero que aparezca, pues tan sencillo como hacerla invisible. Relleno ninguno y contorno ninguno. Existe, pero no tiene límites visibles. Le voy a quitar un decimal, que no hace falta. Así, ¿vale? Entonces, fijaros que acabamos de construir fácilmente un elemento visual personalizado, cosa que en Power BI sería mucho más difícil de hacer, insisto, que nos permite en un momento dado representar pues, un determinado porcentaje entre 0 y 100 de consecución de objetivos de un equipo comercial, rendimiento de una máquina en fabricación, de aquello que nosotros queramos, ¿vale? En Excel eso es mucho más sencillo, mientras que, por ejemplo, en Power BI sería mucho más complicado. Con lo cual, insisto, no se trata de que sea una competencia entre una solución y otra, sino que cada uno de ellos al final tiene una motivación o una funcionalidad distinta. Power BI es muy bueno moviendo gran cantidad de información y generando elementos visuales que sean altamente dinámicos y configurables. Excel es mucho más eficiente a la hora de permitirnos complementar el cálculo directo de esos cuadros de mando con la posibilidad de manejar múltiples celdas para hacer cálculos personalizados. ¿De acuerdo? Voy a guardarlo. Y que no se pierda. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Hemos llegado a tiempo? No, el tiempo lo tienes medido, vamos, de una manera impresionante, la verdad. Vas ahí al minuto. Carlos, Estaba mirando muchísimas aquí. gracias A por ver. esta clase tan práctica y por tantísima información. Es demasiado, yo creo que esto luego lo que hay que hacer es eso, practicar mucho, mucho, mucho. Y mira, adelantándome ya un poco la consulta que nos hace Antonio, nosotros los vídeos todos, Antonio, y para el resto de personas que no lo sepáis, los tenemos todos alojados en nuestra plataforma Moodle, ¿vale? Entonces, voy a poneros aquí el enlace para que podáis inscribiros. Si no, de todos modos, en nuestra página web, en cada una de las jornadas, si vais al final del todo, veréis una opción que pone algo así como ¿te perdiste la jornada? Inscríbete en nuestra plataforma de contenidos de transformación digital. Y ahí tenéis el acceso a la plataforma, registraros. En el momento que lo hagáis, os enviaremos un correo electrónico con unas credenciales para que podáis acceder y con toda la información, ¿vale? Ahí es donde tenemos todos los contenidos que generamos desde nuestra oficina Acelera PYME los alojamos todos ahí. O sea, tendréis todas las jornadas de Carlos y todas las que llevamos haciendo durante estos 2 años casi completos que llevamos. Entonces, nada, podéis disfrutar del festivo del lunes de Pascua, los que lo tenéis, qué suerte, y el resto estaremos aquí trabajando. No sé si tenéis alguna pregunta más. Carlos, nos comentan que si hoy no hay archivos de trabajo, no sé si luego me los vas a hacer llegar para poder ponerlos también en la plataforma. A ver, los podía hacer llegar. Lo que pasa es que estos archivos es no solamente el archivo, es el archivo y estoy pensando cómo hacerte llegar también el origen de datos, porque el origen de datos de este en concreto creo que son 100 y pico megas. Uy, igual es demasiado, a lo mejor, porque claro, luego nosotros para colgarlos en la plataforma es complicado, yo Es que es lo creo. que estoy pensando, que luego no sé si os lo va a permitir. Lo que sí puedo hacer, claro, yo entiendo que la gente va a querer el archivo. Lo que puedo hacer es directamente pasarlo a PDF y os lo envío por PDF si la gente lo quiere ver. Pues luego construirlo es relativamente sencillo. Vale, pues si puedes hacerlo así, sí, porque ya queda como muchísimo más reducido en tamaño y ya no hay, Vale, tanto problema. vale.
No sé si alguien más tiene alguna cuestión o liberamos a Carlos ya, que es su hora. Aprovecho para recordaros que, bueno, ya sabéis que estas jornadas que estamos teniendo con Carlos forman parte de un itinerario, que es análisis de datos con herramientas de Microsoft Data, y todavía nos quedan otras 2 más, ¿vale? Tenemos estas, me las voy a leer porque no me sé de memoria todo el título. El próximo lunes, mismo lugar, misma hora, tenemos una jornada que es creación de medidas en DAX para desarrollos BI en Excel y Power BI. Y el día 28 terminamos ya con cuadro de mando financiero, de ventas y de control de procesos en Power BI. Vale, esto en hora media es lo que es una visión muy rápida de todo el potencial que pueden tener estas herramientas, pero ya por eso os comento que tenemos luego la opción de que podáis volver a ver todas las grabaciones de estas clases de Carlos. Así que nada, si nadie tiene ninguna cuestión, mira, está todo el mundo diciendo que muy útil, muchas gracias, todos muy, muy bien. Así que nada, os deseo a todos que tengáis una buena Semana Santa y los que no tengáis el lunes de Pascua festivo, aquí nos veremos el lunes. Perfecto. Carlos, muchísimas gracias y A muchísimas vosotros. gracias y buena tarde a todos. Buena tarde. Chao.